Es tiempo de renovación en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El Instituto Nacional Electoral ya eligió 3 nuevos consejeros electorales que se van a integrar al CEPAC. Se trata de Carlos David Cuellar Arochi, de Carlos Felipe Reina Jiménez y de Carla Patricia Solís Divildox, quienes se van a integrar como nuevos consejeros del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Sin embargo, es un muy buen momento también para que pues los actuales consejeros, los que serán relevados también el día de mañana, 1 de octubre, que son Zelandia Borges, Marco Iván Vargas y Adán Nieto Flores, pues lleven a cabo una reflexión de qué es lo que sucedió, qué es lo que se hizo, qué es lo que se dejó de hacer en este proceso electoral, sobre todo en este último que estuvimos viviendo en San Luis Potosí, y cuáles son los grandes pendientes que se quedan para el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y por eso le agradecemos mucho a la consejera Zelandia Borges que nos tome la llamada. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días, Jonathan. Buenos Buenos días. días a todo tu equipo y a su audiencia. Consejera, a ver, tenemos que hacer este balance, me parece que es obligado después, además del tamaño de proceso que vivimos el pasado 2 de junio. ¿Qué es lo que queda como reflexión para ustedes que están dejando el CEPAC de lo que se hizo, pero también de cuáles van a ser los grandes temas en la agenda para los consejeros que se van a incorporar? Claro, bueno, debo decir de inicio que es importante recordar que este último proceso electoral, de acuerdo con los resultados que tuvimos y con las impugnaciones que se promovieron, se contó con un 100% de confirmaciones por parte del tribunal respecto de las inconformidades que se hicieron válidas por parte de los actores políticos. Esto nos dice algo muy importante, Erika. Hemos mejorado, hemos avanzado en cuanto a la regulación del organismo electoral respecto de lo que se provee en la ley electoral para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. En ese sentido, tuvimos un reto muy, muy importante que fue el referente a la emisión de lineamientos en el caso de la participación de personas de grupos en situación de vulnerabilidad. Esto ustedes recordarán que fue lo más difícil. Primero, pues llevar a cabo las consultas para poder preguntarle a la ciudadanía que forma parte de esos grupos de qué manera podíamos regular los temas. Y si bien lo referente a personas con discapacidad, así como personas indígenas, tuvo una buena regulación, recordemos que hubo diversas situaciones que se presentaron con motivo de la regulación relativa a personas de la diversidad sexual. De género, claro. Ese es uno de los temas más importantes, considero, hasta este momento, que debe ser regulado de una manera más amplia. Afortunadamente, en este último proceso electoral y con motivo de las elecciones que se van a celebrar de modo intermedio de aquí al siguiente proceso, se pueden obtener las sentencias de los tribunales que ya han estado emitiendo con respecto al tema para poderlo regular de una mejor manera y evitar simulaciones. Creo que ese fue el más difícil. Aún así, en este proceso electoral, cuando se promovieron las impugnaciones en contra de las personas que fueron registradas bajo esta acción afirmativa, los tribunales nos las confirmaron. Sin embargo, sí hay algunas sentencias que establecen algunos parámetros que habrán de tomarse en consideración. Sí. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, también lo relativo a la reforma electoral. Recordemos que Claro. la ley electoral se renueva cada vez que acontece un proceso electoral. Se llevan a cabo diversos trabajos para conocer la aplicación de la misma y ver de qué manera se podría mejorar. Ahí Ahora, hubo, digamos, nada más para terminar esa parte, un aprovechamiento del vacío legal que tenía esa parte de esa simulación. justo me quiero referir a esta parte, Sí. en donde pues el tema de la diversidad de género se supone que se abrió para garantizar la inclusión, como en algún momento se abrió el tema de la paridad de género con hombres y mujeres para permitir que existiera esta representación, pero que se ha tomado, digamos, de una manera oportunista por parte de algunos personajes y cobijados por emblemas de partidos Sí. políticos. Cuando hablas de que ya existe la regulación al respecto, ¿hacia dónde tendríamos que caminar? Porque hay una línea muy fina, Zelandia, entre el permitir la participación de los grupos de diversidad sexual y el no caer pues en esta flexibilidad de que cualquiera pueda decirse identificado con otro género y aprovecharse de esos espacios. Pero también existe una línea muy delgada entre regular y limitar la participación. ¿Dónde está este equilibrio y hacia dónde tendríamos que estar encaminándonos? Sí, mira, yo me gusta pensar en el ejemplo de las personas indígenas.
en un principio, la regulación establecía que las personas indígenas serían todas aquellas que así señalaran que así se consideraban, así ellos estimaban que eran personas indígenas. Es decir, hablábamos de una autoadscripción simple. Yo podía llegar y decir, yo soy persona indígena y por ese hecho, pues se me debería reconocer esa personalidad. Ahora bien, en el caso de personas indígenas se ha avanzado hasta establecer los parámetros necesarios para que las personas no solamente se autoidentifiquen como personas indígenas, sino que tengan reconocimiento de la comunidad. Es decir, no nada más basta la simple afirmación de que yo me considero como persona integrante de ese grupo, sino que las personas de ese grupo deben admitir que yo lo soy. Entonces, es una autoadscripción calificada lo que se solicita ahora. Para el caso de las personas de la diversidad sexual, considero que debería llevarse a cabo este ejercicio para ver de qué manera se puede lograr ese reconocimiento por parte de la comunidad de la que forman parte. Claro. Eso es por un lado. Por otro lado, también tendríamos que ver qué tipo de probanzas se podrían admitir para el caso de afirmar que no se trata de personas de la diversidad sexual, que entiendo que es algo que es tocado por la última sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí, en un caso de Michoacán, en donde incluso anularon una elección porque la persona afirmó ser de la diversidad sexual y con determinadas probanzas se acreditó que no lo era. Entonces se declaró la nulidad de la elección. Sí. Así que creo que serían esas dos cuestiones. Por una parte, ver de qué manera se garantiza que en efecto la autoadscripción que manifiesten sea correcta, y por otro lado, qué tipo de probanzas se pueden admitir, qué tipo de probanzas se podrían investigar para efecto de garantizar que la persona no esté cometiendo una simulación. Me parece tristísimo que se abran las puertas y que de pronto tengamos que estarlas regulando por este tipo de prácticas, ¿no? Por el aprovechamiento de algunos vivales cobijados, insisto en ello, por emblemas de partidos políticos. Pero bueno, creo que será una tarea que se tendrá que hacer, como ya lo mencionaba Zelandia. Pero no quiero dejar de lado otros de los temas que me parece que son los grandes pendientes que quedan de la elección del pasado 2 de junio, que es el tema del presupuesto. ¿Qué tanto realmente se está apostando por organismos electorales fuertes que puedan llegar a llevar elecciones con planificación, con tranquilidad, con una operatividad que les permita garantizar la credibilidad en los resultados? Y me parece que muy de la mano el tema de la reforma que está por venir. Sabemos que el gobierno federal ha tenido en la mira a los órganos electorales locales. Desde hace tiempo que se viene hablando de la posible desaparición de los organismos electorales locales. No ha quedado descartada esta posibilidad, y con el cambio de gobierno, pero que va en la continuidad del mismo de la 4T, pues no acaban de librarla los organismos electorales locales y el mismo Instituto Nacional Electoral. Preguntarte en ambos sentidos, ¿cómo se debería de fortalecer la democracia y cuáles son los riesgos si vienen estas reformas? Sí, mira, hablando del tema presupuestal, es de señalar que este tema ha sido un problema para los organismos electorales casi desde su nacimiento, Erika. Desde que yo formo parte del organismo electoral, lo que aconteció en el año 2002, en cada proceso de reforma se ha solicitado al órgano legislativo que se pueda fortalecer esta parte. La idea que se ha tenido ha sido establecer una fórmula para la obtención de un presupuesto para el organismo electoral, así como se hace para el caso de los partidos políticos. Su presupuesto está definido por una fórmula que es inamovible y que es obligatoria para otorgarles el presupuesto que les corresponde, tanto en procesos electorales como en tiempos ordinarios. La idea que se ha tenido ha sido esa. Sin embargo, también es importante reconocer que quizá el hecho de que se garantice una fórmula para el establecimiento de un presupuesto al organismo electoral traería como consecuencia también que el resto de órganos constitucionales autónomos del Estado o de las entidades federativas lo pidan en los mismos términos. Y pues en ese sentido también es de reconocer que el presupuesto que se recibe pues tiene que ser distribuido entre todos los órganos del Estado, y pues que ahí se llevan a cabo ciertos estudios para determinar de qué manera se distribuye de la mejor manera. Entonces, pues creo que es un tema difícil, creo que es un tema que a pesar de que se puedan presentar todas las pruebas necesarias para efecto de que se pudiera caminar hacia el establecimiento de una fórmula para el presupuesto, todavía es algo que
que pudiera no ser bien recibido o pudiera no ser aceptado por parte del órgano legislativo. Sí. Y con respecto a la reforma, sí, o sea, recordemos que por un lado se tiene que llevar a cabo la reforma aquí en el Estado, analizando todos aquellos puntos que el organismo electoral presente ante el legislativo respecto de la aplicación de la norma, para ver qué podría ser mejorado, qué es necesario integrar, qué es necesario desaparecer, de qué manera podemos evolucionar de una mejor manera. Pero también viene todo lo referente a la reforma que tendrá que derivar de las reformas federales. Está ahorita, por ejemplo, el tema de la obligación que se estableció a cargo del Instituto Nacional Electoral de encargarse, por ejemplo, de la renovación de los órganos judiciales en cuanto a jueces y magistradas y magistrados, y que es muy probable que eso sea también replicado a nivel estatal. Por lo tanto, el organismo electoral enfrentará un importante reto en la organización, en su caso, de elecciones para renovar a jueces y magistrados en el estado de San Luis Potosí. Ese también es un tema muy, muy importante que tiene que tenerse en la mira y que pues debería irse estudiando desde este momento porque seguramente va a aplicarse aquí. Sí, claro, tarde o temprano va a suceder. Y bueno, pues el reto será primero ver cuál es el diseño que se hace desde el Instituto Nacional Electoral y luego, una vez que se hagan las modificaciones desde lo local, pues cuáles van a ser los retos que va a enfrentar el órgano electoral. Pues no es una tarea sencilla, Zelandia, las que quedan por delante, pero yo te agradezco mucho que nos permitas hacer esta reflexión porque generalmente pues hablamos con los que llegan y olvidamos a los que se van y creo que parte de la entrega de la estafeta tiene que ser esa, este proceso de reflexión de decir, a ver, yo que estuve ahí sentada, yo que viví estos retos, esto es lo que te dejo y esto es lo que hay y esto es lo que tendrás que trabajar. Por eso te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Gracias, Zelandia. Gracias, buenos días a todas y todos, saludos. Gracias, Zelandia Borges, consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Hasta el día de hoy, porque mañana, lo decíamos, tendremos nuevos consejeros, 3 nuevos consejeros del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y va a ser muy interesante ver pues cómo transcurren los retos que tendrán que enfrentar.